Soy Carlos Gutiérrez y soy profesor de la Escuela de Negocios y Dirección. Hoy vamos a hablar sobre el patrimonio neto. Veremos una definición y qué contiene el patrimonio neto. Concretamente nos centraremos en el capital social, en los tipos de acciones que existen y estableceremos un debate sobre si debe ser considerado capital o pasivo las diferentes acciones que vamos a ver. El neto se suele definir como la parte residual de los activos no financiada con los pasivos de la empresa. Es decir, en una empresa existe una estructura económica que es el activo, es decir, lo que la empresa tiene, que puede ser activo fijo o activo no circulante, y activo circulante o activo también denominado corriente. Dentro del activo se encuentran las construcciones, la maquinaria, los derechos de cobro, el dinero, etc. Y por otro lado, tenemos la parte de la estructura financiera que nos dice de dónde salen los diferentes elementos que teníamos en el activo. Puede ser bien por deudas con terceros, pasivo fijo o pasivo no corriente, y pasivo circulante o pasivo corriente, es decir, deuda a largo plazo o deuda a corto plazo. Tenemos que según nuestra definición, el neto es la parte residual de los activos que no se encuentra financiada con los pasivos, o lo que es lo mismo, hace referencia a, por un lado, aportaciones realizadas por los socios, beneficios obtenidos por la empresa y que se retienen para autofinanciación, y también variaciones de valor del patrimonio neto de la empresa, como por ejemplo, concesiones de subvenciones o variación en valores de activos fijos. En el capital social, como decíamos, recoge las aportaciones que realizan los socios, bien en el momento de constituir la empresa o en futuras ampliaciones de capital, siempre y cuando estas aportaciones que realizan los socios no sean considerados deuda. Lo veremos un poquito más adelante. En capital social podemos emplear tres cuentas. Capital social para las empresas mercantiles, fondo social para empresas sin ánimo de lucro y la cuenta de capital para empresas de personas autónomas. Se encuentran relacionadas una serie de partidas que tenemos que conocer. Acciones emitidas son el conjunto o todas las acciones que ha emitido la empresa, se encuentren en circulación o no. Una acción no se encuentra en circulación porque, por ejemplo, la empresa puede comprar sus propias acciones, es decir, más que recomprar las acciones que ha emitido. Lógicamente, la ley pone unos límites. Esas acciones que la empresa compra se denominan acciones propias. Y los socios por desembolsos no exigidos y exigidos hace referencia a diferentes situaciones en las cuales se puede encontrar la relación de los socios en cuanto a aportación de las cantidades de dinero que se han comprometido a entregar a la empresa. Pues bien, estos diferentes tipos o diferentes categorías de acciones propias o emitidas pueden clasificarse en, por un lado, las acciones vamos a denominar ordinarias. Se tiene derecho a dividendos, tenemos derecho a suscribir capital antes que socios externos, tenemos el derecho de asistir y de votar en las juntas generales de accionistas y tenemos, lógicamente, derecho de información. Estas acciones que incorporan todos los derechos estándar, vamos a denominarlas acciones ordinarias. Bien, frente a las acciones ordinarias existen también las acciones privilegiadas, que son aquellas que incorporan algún tipo de ventaja adicional para el accionista. Por lo general suelen ser dividendos extras. Dividendos adicionales, bien porque estos accionistas hayan sido los promotores originarios de la sociedad en su día cuando se constituyó. Pueden existir otras acciones también que suelen incorporar un dividendo extra, pero por contra lo que se hace es restringirles el derecho de voto. Se puede acudir a las juntas generales de accionistas para enterarse de las cuestiones, pero no pueden votar. Y por último, las acciones rescatables permiten al accionista recuperar la inversión que han hecho en el capital de una sociedad. Decíamos que íbamos a establecer un debate precisamente porque todas las acciones
o diferentes categorías de acciones que hemos visto tienen unas características diferentes respecto a las acciones ordinarias. Sabemos que cuando se constituye una sociedad, en principio, se establece una duración ilimitada, salvo que en los estatutos se establezca lo contrario, pero en principio la duración de la sociedad es ilimitada. Por tanto, un socio que aporta un dinero a una sociedad en forma de capital, la única manera de recuperar su inversión sería vendiendo sus acciones. Entonces, estas acciones ordinarias siempre van a tener la consideración de capital. Las acciones privilegiadas y sin voto serán consideradas un pasivo cuando la obligación de pagar un dividendo fijo o variable se encuentre recogido en los estatutos. En caso contrario, esas aportaciones de capital serán consideradas capital, es decir, patrimonio neto 100%. Las acciones rescatables, similar al caso anterior, si se establece una fecha determinada, es decir, estas acciones, antes de que pase 3 años, tienen que encontrarse amortizadas. En ese caso, no vamos a considerar las aportaciones del socio como un capital, sino que los vamos a considerar como una deuda. O, por el contrario, puede ser la empresa quien establezca esa fecha. Por eso decimos que si se establece una fecha determinada o a voluntad del tenedor, nunca puede ser considerado un elemento de patrimonio neto, sino más bien una deuda. Y en todos los casos restantes se considerará un capital.